Vivencias. Vivencias. Entrevista. Ya tenemos en línea al doctor Alberto Chertok, que nos va a estar hablando de su libro Déjese de pelear con el mundo, va a analizar uno de sus cuentos, El genio de la radio. El doctor Alberto Chertok ya nos ha visitado en otras oportunidades, es médico psiquiatra, psicoterapeuta especializado en análisis de modificación del comportamiento. Muy buenas tardes, Alberto, muy bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Andrea y oyentes, un gusto estar nuevamente en tu programa para dialogar, sobre los temas que tú mencionabas recién. Este cuento que vamos a compartir, tú lo vas a analizar porque es un cuento que no quiero adelantarlo. ¿Te parece si lo escuchamos primero para después entrar en el análisis así? La gente le damos un poquito de expectativa. Estos cuentos los pueden encontrar en www.psicologiatotal.com, ¿puede ser? Sí, exactamente. En este sitio web pueden suscribirse al newsletter y allí van a tener acceso a este cuento y también a otros que hemos compartido, que forman parte del libro digital que tú mencionabas. Déjese de pelear con el mundo, muy lindo nombre, vamos a ver por qué nos peleamos tanto con el mundo. Te invito, Alberto, vamos a escuchar entonces este cuento y para que después tú lo puedas analizar con la audiencia. Perfecto. Vivencias. El genio de la radio. ¿Cuántas veces tendemos a idealizar ciertos logros como si no pudiéramos vivir sin ellos? Con frecuencia, desvalorizamos incluso nuestra realidad actual y soñamos con aquello que supuestamente nos hará felices y realizados. Pero la vida no siempre nos entrega aquello que anhelamos y no tenemos oportunidad de comprobar si el objeto de nuestros deseos es tan maravilloso como suponíamos. Y nos pasamos a veces la vida entera soñando con aquello que, según creemos, es la única llave de nuestra felicidad. Algo de eso le sucedió a nuestro personaje. Walter contempló la vieja radio a válvulas que había comprado en la feria. Se trataba de una verdadera antigüedad, uno de aquellos receptores marrones con forma de cajón y con sus perillas intactas que iría muy bien en la repisa de su cocina. Solo había que quitarle un poco el polvo y ponerla en su lugar, se dijo, mientras le pasaba con cuidado una franela. De repente se detuvo y quedó paralizado. De aquella antigua radio estaba saliendo una extraña columna de humo de color indefinido que se elevaba por encima del receptor. Su primera reacción fue comprobar que el aparato no estuviera conectado por si se había producido un cortocircuito, pero no, estaba desenchufado. Sorprendido, observó que la extraña humareda adoptaba ahora una forma humana. Sí, no cabía duda. Se trataba de la imagen de un hombre que lo miraba con expresión divertida. ¿Acaso se trataba de un genio? El vaporoso personaje, sin embargo, no tenía el aspecto majestuoso de los genios que describen los cuentos infantiles. Ningún turbante ni opulentos vestidos adornaban su figura. Lejos de ello, usaba un simple short y cubría su cabeza con una boina gris. Su cuerpo no terminaba en un afinado remolino como el de la lámpara de Aladino. Este genio tenía 2 piernas como cualquier ser humano y calzaba sencillas zapatillas. Y lo más curioso, mantenía un termo bajo su brazo derecho mientras acomodaba con cuidado la bombilla del mate que sostenía en la otra mano. El genio se sentó sobre la radio y miró a Walter, quien no salía de su asombro. ¿Por qué tanta sorpresa?, le preguntó con expresión divertida. ¿Nunca viste un genio? Bueno, yo creí que salían de las lámparas, atinó a responder Walter. Además, tu aspecto no es el de un genio, no lo tomes a mal. Tonterías. Vivimos en cualquier objeto antiguo, floreros, botellas. Tengo un primo que vive en un antiguo bidón de querosén. Además, soy un genio uruguayo. ¿Cómo querés que me vista? Sí, claro. Y decime, ¿es cierto eso de los 3 deseos? Por supuesto, tenemos la obligación de conceder 3 pedidos a la persona que nos libere. ¿Entonces puedo pedir cualquier cosa, lo que quiera?, preguntó Walter entusiasmado. Bueno, lo que quieras, no, pedí algo razonable. Soy un genio criollo, no del primer mundo, no puedo hacer milagros. ¿En qué estás pensando?
Y me gustaría hacer saltar la banca en el casino o sacarla grande. Eso me cambiaría la vida. Estás loco. Pedí algo más accesible. Bueno, a ver, en la compañía en la que trabajo soy jefe de sección. Siempre soñé con ser gerente. ¿Puede ser? No veo por qué no. Concedido. La semana que viene te van a ofrecer el puesto. ¿Cuál es tu segundo deseo? Increíble, no sé cómo agradecerte. Mi segundo deseo, mira, tengo la presión alta y el médico me dice que sufro de hiperinsulina. ¿Podés revertir eso? No te pido eterna juventud, solo curarme de estas nanas. Imposible. Sería ejercicio ilegal de la medicina. Ya tuvimos problemas por eso. Pensá en otra cosa. Sí, claro. Entonces quiero mejorar la vida de mis hijos. Me gustaría... Tampoco, interrumpió el genio. En el último convenio colectivo nos comprometimos a conceder solo deseos personales. Tiene que ser algo para vos. Ah, bueno. Walter hizo una pausa y bajó la voz. Me da un poco de vergüenza decirlo, pero ya que estamos, hay una compañera de trabajo que hace tiempo me tiene loco. Ya entendí, hecho. Cuando vuelvas a verla estará muerto contigo. ¿Y el tercero? Siempre quise tener un auto deportivo, pero claro, no está a mi alcance. Ningún problema. El domingo mirá los avisos y vas a encontrar un auto perfecto para vos. Suerte y que disfrutes tus deseos, terminó el genio mientras desaparecía lentamente dentro de la radio. Walter, claro está, no estaba totalmente convencido, quería verlo para creerlo. Sin embargo, las cosas ocurrieron tal como el genio había prometido. La semana siguiente, el gerente de su empresa renunció para irse a una multinacional. El subgerente fue trasladado a otra sección y, para sorpresa de sus compañeros, le ofrecieron la gerencia general, que aceptó inmediatamente. Comenzó también un apasionado romance con su compañera de trabajo y encontró, por supuesto, el auto ideal a un costo por demás accesible. Hasta le tomaron a muy buen precio su viejo automóvil, lo cual sin duda fue otro milagro. Con el paso de los meses, sin embargo, las cosas dejaron de ser tan perfectas. Descubrió que al ser gerente no tenía horario. De hecho, su actual cargo era de tiempo completo y trabajaba muchas más horas que antes. Ahora era responsable, además de los resultados comerciales de su empresa. Su gestión estaba permanentemente bajo la lupa de los accionistas y su cargo dependía de que la compañía cumpliera con los objetivos establecidos, por lo cual debía rendir cuentas todos los meses ante el directorio. Walter comenzó a preguntarse si la diferencia de sueldo justificaba esta sobrecarga de trabajo, estrés e inseguridad laboral. Su esposa, por otra parte, comenzó a sospechar que mantenía una relación paralela y Walter no quería comprometer su matrimonio y su vida familiar. Además, la relación que había iniciado, que al principio fue tan fascinante, se desgastó y comenzó a aburrirlo. Por estas razones se propuso terminarla, pero la chica amenazó con revelar a su esposa el vínculo que mantenían y, en definitiva, el romance se convirtió en un problema. Hasta el auto deportivo, que al principio pareció un sueño, había perdido su fascinación inicial. Encontró que consumía demasiado combustible y le resultaba difícil estacionarlo en su pequeño garage. Vivencias. Y acabábamos de escuchar el cuento del genio de la radio de Alberto Chertok, de su libro Déjese de pelear con el mundo. Alberto, y somos todos oídos para empezar a analizar de qué se trata, cuánta gente se habrá sentido identificada en este cuento, o por lo menos en algún pasaje de este cuento. ¿De qué nos habla este personaje? ¿De qué trata este cuento? Sí, efectivamente, este cuento es uno de los que he redactado para trabajar sobre un aspecto que muchas veces motiva consultas, y es la disconformidad con la propia vida, el hecho de estar, en este caso, apostando a ciertos logros, ciertas aspiraciones que parecen maravillosas y que serán, suponemos, las que nos traerán felicidad, pero que no necesariamente después eso resulta así. Este cuento y la fantasía del bolillero, otro que muchas veces trabajamos en conjunto, se proponen, ayudar al oyente, en este caso al lector, a revisar un poco sus expectativas, a revisar la forma en que espera acceder en forma a veces casi obsesiva a
a ciertos logros o aspiraciones, a veces descalificando o desvalorizando incluso su realidad actual, como le pasaba a nuestro personaje. Claro. Un poco todos, ¿no?, corremos tras ilusiones, tras metas, pero seguramente, como en el caso de Walter, cometemos errores que creo que tú los analizás acá en el cuento. Capaz que nos vamos a tener que ir deteniendo en estos errores que usualmente no sé por qué se van dando, pero los cometemos porque dicen que el hombre es el único animal que tropieza con la misma piedra, no sé por qué, pero es así. Exactamente, es de ese modo, porque, a ver, en principio está bien tener aspiraciones, a veces está bien, trabajar, esforzarse por alcanzar un objetivo determinado. Dentro de ciertos límites, esto es un mecanismo normal, y que además nos mantiene entusiasmados y nos mantiene vivos. El problema es cuando este objetivo se convierte en una obsesión, y cuando comenzamos a creer que si no alcanzamos aquello, en este caso aquel puesto de trabajo, aquella relación afectiva que me parece tan fascinante, ese auto impresionante que siempre quise tener, cuando comenzamos a pensar que si no conseguimos eso, entonces no podemos ser felices, y que la única llave para nuestro bienestar es poder acceder a ciertas aspiraciones generalmente poco fáciles de alcanzar. Entonces, en ese punto ya deja de ser una aspiración legítima para convertirse prácticamente en una obsesión. Y, como decíamos, comienza a veces a desmerecer lo que tenemos, ¿verdad?, lo que sí tenemos y que no solemos valorar en aras de imaginarnos lo maravillosa que es aquella cosa que quiero alcanzar y que es tan difícil. Claro. Y también una consulta que te quería hacer a propósito de lo que estás diciendo, puede que tenga que ver también la época en la que vivimos, la tecnología, el confort, que son parte de este siglo XXI, pero que de alguna manera hacen presión para que siempre estemos corriendo detrás de cosas materiales, ¿no? Sí, en esta época hay un culto, diríamos, al hedonismo, es decir, al disfrutar, y a veces la idea de que uno no debería tolerar situaciones que de repente no son tan estimulantes, no son tan maravillosas, y uno corre, como tú decís, a veces detrás de estímulos que supuestamente le traerán la felicidad, pensando que justamente la felicidad, el placer y la satisfacción personal dependen de estar siempre entusiasmado, siempre estimulado, con toda la adrenalina, digámoslo así. Este es un fenómeno cultural que a veces nos lleva, por ejemplo, a evitar todo tipo de incomodidad, pensando que deberíamos siempre, transitar sobre situaciones muy gratas, muy placenteras, y en realidad la vida nos ofrece de ambas, ¿verdad? También claro, y de la frustración también aprendemos, ¿no? Pero el tema de esta sociedad hedonista quizás es la que premia esa sensación de placer, de confort, que es un poco ahí que se produce eso de estar buscando siempre lo que nos satisface, cuando en realidad, como bien decís, Alberto, la vida no es tan así, ¿no? La vida no es tan así, y la vida incluye a veces situaciones que no son tan estimulantes, frustraciones, contratiempos, dificultades, y es necesario aceptarlas, tratar, por supuesto, de gestionarlas, ni que hablar, pero no pensar que no deberían ocurrir y que todo debería ser maravilloso. Y en ese contexto, se inscriben aspiraciones como las que, de alguna forma, esta metáfora que ofrecemos describe. Y como decíamos, no está mal tener aspiraciones, pero, por ejemplo, es mucho más realista y mucho más eficiente tener aspiraciones amplias, flexibles, que nos permitan adaptarnos a las posibilidades reales, y no jugar todos nuestros boletos, digámoslo así, a aquello solamente, a ese puesto de trabajo, solamente a ese vínculo sentimental, solamente a conseguir ese auto, ese reconocimiento, cualquiera sea el premio que esperamos obtener. Claro. Los objetivos amplios, ¿cómo podrían haber sido
Por ejemplo, Walter, en este ejemplo, podría haberle pedido al genio, continuando con la metáfora, bueno, un mejoramiento de su situación laboral, o de su vida sentimental, pero dejando margen para que esto se produjera de distintos modos, no necesariamente de una manera única y específica, que eso es lo que a veces nos embreta, nos obsesiona y nos impide ver las posibilidades reales. Por eso esta es otra de las enseñanzas que ofrece esta metáfora, tratar de que nuestros propósitos, nuestras aspiraciones, que está bien tenerlas, sean lo suficientemente flexibles como para, dentro de ciertos límites, por supuesto, adaptarse a las posibilidades reales que nos ofrece la vida. Alberto, te voy a invitar a hacer una breve pausa, y luego de la pausa continuamos analizando tu cuento, El genio de la radio, de este libro, Déjese de pelear con el mundo. Estamos escuchando, estamos compartiendo este cuento del doctor Alberto Chertok, médico, psiquiatra y psicoterapeuta especializado en análisis de modificación del comportamiento. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos luego con el análisis del cuento. Alberto, muchas gracias. Vivencias. Vivencias. Entrevista. Y continuamos con el doctor Alberto Chertok analizando su cuento, El genio de la radio. Este cuento, Alberto, en el que Walter se encuentra, por si alguien nos está sintonizando recién ahora, se encuentra con un genio que lo encuentra dentro de esa radio y le pide ciertos deseos que le son concedidos, pero que finalmente, a pesar de ser concedidos, parece que no todo era como él se lo había imaginado que ocurriría, que es un poco lo que estábamos analizando cuando nos fuimos a la pausa. Exactamente, y ese es otro de los elementos a destacar, ¿verdad? Además de la importancia de tener aspiraciones amplias y flexibles, de valorar lo que efectivamente tenemos y disfrutarlo. El otro concepto es que a veces las aspiraciones que nos parecen tan maravillosas no necesariamente lo son. En este cuento, además, se convierten en un problema. Claro. Pero sin llegar a tanto, todos tenemos la experiencia de que muchas veces, por supuesto en la vida no hay genios que nos concedan deseos, pero por nuestro propio esfuerzo, sí. También a veces por factores fortuitos, alcanzamos aquellos objetivos que nos habíamos propuesto y resulta que no eran tampoco la llave de la felicidad. Entonces hay que tener claro que una cosa es idealizar las cosas que no tenemos justamente desde su carencia y otra es la realidad. Situaciones que anhelamos pueden llegar a ser gratas, pueden llegar a ser disfrutables, pero no necesariamente son la llave de la absoluta felicidad. Lo cual nos lleva además a otro punto que es también un elemento a destacar de esta metáfora, y es la tendencia a buscar la felicidad fuera de nosotros, a creer que nuestro estado de bienestar emocional dependerá solo de aquello que obtenemos o de aquellos problemas que evitamos, cuando también es verdad que el estado de paz, sobre todo, a veces me gusta más hablar de paz mental que de felicidad, ¿verdad? Claro. Porque la felicidad se asocia muchas veces sí a la obtención de cosas, pero el estado de paz muchas veces depende de una actitud personal, interna, no necesariamente de situaciones externas, que por supuesto influyen mucho, pero que no conviene depender exclusivamente de aquello que nos da la vida, y sí aceptar que podemos cultivar una actitud mental de paz, de valoración, una actitud de plenitud, digamos, ¿no? Exactamente, de plenitud y a partir de expectativas realistas y de la aceptación de situaciones que pueden ser gratas, pueden ser muy disfrutables, sobre todo sostenidas en el tiempo, pero no necesariamente son aquello que imaginamos, ¿verdad? Claro. De manera que este es otra de las enseñanzas que nos permite esta metáfora.
A veces, con respecto a esto que estás diciendo, también en esas metas que nos vamos proponiendo, en las que tenemos que ponerle un pienso, pero también hay un poco de sueños locos, que me parece que es lo que le pasa al personaje, a Walter. Soñamos cosas que son realmente inaccesibles, pero son parte de esas cosas que nos van tentando también en el camino, ¿no? Sí, por eso tenemos una beta que pudimos llamarle sueños locos. Bueno, yo le puse así, no. Pero está bien porque es muy gráfico y me gusta la definición y todos entienden a qué nos referimos, ¿verdad? Claro. Esas aspiraciones tan especiales, tan fantásticas. No está mal fantasear con ciertas cosas. No somos seres 100% racionales, no deberíamos aspirar a ser individuos tan lógicos que tenemos la obligación de anular nuestra fantasía y nuestra ilusión. Creo que está bien y hay que aceptarlo como parte de nuestra condición humana. Y bueno, y también está bien entusiasmarse, como decíamos hoy, y trabajar para alcanzar objetivos, siempre y cuando, como decíamos también, ello no desmerezca nuestra situación actual y no hagamos depender todo nuestro sentido de vida y nuestra supuesta felicidad de alcanzar, de acceder a ciertas cosas. Porque allí es donde nos empretamos, nos quitamos flexibilidad, capacidad de adaptación y terminamos saboteándonos a nosotros mismos. Y quizás también todo esto que estés hablando tenga que ver con ese concepto que definamos de felicidad, de plenitud, que quizás sea un concepto que tengamos en la cabeza porque no logramos entrar en ese interior, que es lo que realmente no estamos entrando, como bien señalabas, en contacto con ese yo profundo que a veces es como que le escapamos, no queremos estar solos, no queremos estar con nosotros mismos y mucha gente suele hasta embarullarse, crearse compromisos de más por no estar ese ratito solo consigo mismo, ¿no? Sí, escapando de uno mismo, ¿verdad? Escapando de cierto grado de introspección, de cierto grado de reflexión, de autoanálisis, que siempre es bueno, y básicamente en lo que se considera habitualmente un comportamiento normal, adaptado, está el equilibrio, ¿verdad? El equilibrio en estar orientado, por un lado, hacia uno mismo, como tú bien decías, por otro lado también, por supuesto, hacia situaciones externas, productivas o recreativas, y hacia actividades determinadas. El estar absolutamente focalizado en lo externo, huyendo de uno mismo, no es una situación de equilibrio e impide un buen autoconocimiento, impide además por esa vía el crecimiento personal. Otra cosa que también se me ocurre, pensando en este cuento que nos hace llegar, Alberto, es que muchas veces también, además de que idealizamos estos logros que veníamos hablando, no sé por qué es algo frecuente en los seres humanos, que siempre la vereda del vecino suele ser mejor que la nuestra. Es algo muy humano esto que te estoy planteando, pero que creo que también entra en este combo en el que idealizamos las cosas y no vemos también lo nuestro, ¿no? Sí, y ese es un fenómeno que en la consulta psicológica se ve con muchísima frecuencia. La gente suele creer que los demás están mucho más felices, serenos, equilibrados que ellos mismos. Y claro, nadie está dentro de la cabeza de otra persona y uno se guía por lo que puede apreciar externamente, pero en realidad cada uno tiene sus propios problemas, sus angustias, sus cuestionamientos existenciales, sus decisiones trascendentes a tomar, y es arbitrario suponer que la felicidad siempre está en otro lado y que mi situación es realmente peor o con más carencias que la del vecino. Hay personas que llevan esto a un extremo y tienden a jugar en términos, como diría Verne, a mi desgracia es peor que la tuya, ¿verdad? Procuran demostrar que sus padecimientos son o más severos o más difíciles de manejar. Y en ese contexto se da también que aquello que otro tiene me parece más maravilloso,
y pasa efectivamente, pero luego la vida nos muestra con mucha frecuencia que en realidad las cosas no somos tan diferentes en cuanto a al grado de satisfacción que tenemos, y personas que nos parecen que tienen una vida maravillosa, bueno, tienen también su dificultad, ¿verdad? Claro, claro. A propósito de este genio, que era un genio uruguayo, esto me hizo acordar también a algo que es muy típico nuestro, que te encontrás con una persona y le preguntas, ¿cómo te está yendo? Ay, horrible, se me está fundiendo la empresa, y ay, la camioneta que te compraste, no, es una camionetita, pero, y empiezan como a achicar y a quejarse de todo. Tiene que ver con lo que estábamos diciendo también, ¿no? Pero es algo muy típico del uruguayo, que siempre está escondiendo lo que tiene y no muestra. No sé, me hizo acordar a este genio que también era uruguayo, pero esto es otra característica nuestra, ¿no? Totalmente. Tenemos, como todas las sociedades, características culturales que no son exclusivas tampoco de nuestra sociedad, pero es verdad que pasa esto que tú muy bien describías, tratar de no demostrar que uno se siente maravillosamente bien, hablar de, bueno, me va más o menos, mirando así, allí, en lugar de, bueno, de expresar con satisfacción que, bueno, que estamos muy contentos por logros que hemos alcanzado. Esto se da, yo creo que tiene sí un componente cultural, pero no tiene ninguna utilidad realmente. El transmitir con sinceridad nuestra satisfacción, nuestra conformidad con los logros que estamos alcanzando, es sano, siempre que lo hagamos obviamente con respeto y demás, y no deberíamos ocultarlo como si fuera un pecado, o mereciéramos una especie de censura porque nos está yendo bien. Claro. ¿Cuáles fueron, si podemos analizar, si te parece, los errores de este protagonista del cuento de Walter con el genio de la radio? ¿Cuál a tu modo de entender, analizando el cuento, cuáles fueron los errores que cometió ese personaje? ¿O que pudo haber cometido? Sí, efectivamente, los podemos sintetizar, los hemos ido mencionando a lo largo de esta conversación. Uno de los errores fue el considerar que sus anhelos, eran maravillosos y le traerían felicidad, cuando después resultó que no eran tan espléndidos y que incluso traían problemas. Otro fue pedirle al genio cosas demasiado concretas, en lugar de plantearle objetivos o aspiraciones más amplias, tales como, por ejemplo, experimentar un renacer de su vida afectiva, que hasta pudo ser dentro de su propio matrimonio, ¿verdad? O experimentar un crecimiento profesional o laboral, no necesariamente el cargo de gerente general, que después vimos que también tenía sus problemas. Es decir, que el otro de los errores fue el centrarse en propósitos demasiado específicos, en lugar de permitir una mayor amplitud. Luego, seguramente estaba implícita una desvalorización de su realidad actual, y llegado el momento vio que en realidad se sentía inclinado a protegerlo, ¿verdad? Es decir, que en definitiva tampoco es que la situación suya de vida, su matrimonio, su trabajo fueran tan poco interesantes, sino que en realidad parecían poco interesantes cuando los comparaba con aquella fantasía que tenía, de modo que otro error es el desmerecer un poco su situación real, que esto siempre conviene hacerlo, ¿verdad? Como te decía, en otro de los relatos, un día podemos compartir la fantasía del bolillero, complementamos este problema de a veces sentirse muy disconforme con la propia vida hasta que las circunstancias nos obligan a tomar decisiones, a elegir, y vemos que allí, la vida que nos parecía tan gris no lo era tanto realmente. Y luego, sí, perdón. No, te dejo. Redondeando nomás, lo último que mencionábamos en materia de errores fue el depositar todas sus expectativas de satisfacción personal en objetivos o en logros externos, en lugar de cultivar su propia actitud. Claro. Tengo aquí un mensaje de un oyente que dice: precioso tema, dice, mi padre me enseñó a vivir con equilibrio pero no a dejar de soñar, y te manda saludos y felicitaciones por la temática que estás tratando, Alberto. Muchas gracias, y así es, lo hemos dicho y lo confirmamos, no hay que dejar de soñar,
A veces hay que soñar un poco con los pies sobre la tierra, ¿verdad? Claro. Pero sí está bueno soñar siempre que uno no levante vuelo y deje de ocuparse o de valorar el territorio que sí está habitado. Algo que decías cuando mencionabas y analizabas ahora los errores de Walter, la rutina, ¿no? La rutina que se hace gris, la cotidianeidad que muchas veces nos envuelve en un gris, pero quizás esto te dé para hablar un programa entero. ¿Por qué se nos hace gris la rutina? ¿Por qué ese tedio de las cosas que hacemos diariamente? Capaz que estamos en los últimos minutos, es difícil analizar, pero capaz que nos podés dar alguna idea de esto. Algunas ideas. En primer lugar, esto se relaciona bastante con lo que conversamos hace un rato acerca de la baja tolerancia que tenemos a veces a las frustraciones y entre ellas a la rutina, que de alguna manera puede ser frustrante. Y hay que saber que hay actividades que son recreativas, que se hacen porque se disfrutan, y otras que son productivas, como el trabajo, que a veces pueden tener algún componente rutinario, que es parte de lo que es una actividad productiva. Hay que aceptarlo, no pensar que no debería ser así, no vivir como peleados con el mundo, ¿verdad? Sino, aceptar que es parte de la vida. También a veces tener actividades rutinarias. Sin perjuicio de ello, por supuesto que está en nosotros y en nuestra creatividad tratar de buscar alterar dentro de lo que se pueda la rutina, modificarla, cambiar un poco las actividades, como forma de introducir un poco de variación en nuestra actividad siempre igual. Pero sin duda que hay sí un buen monto de rutina con el cual hay que convivir, no es dramático, ¿verdad? Y no hay que pensar que esto es terrible, sino que es parte de nuestra actividad. Estoy en el último minuto, no sé si algo te quedó del cuento que quieras agregar, si no, vamos igual cerrando la nota, no sé qué podemos... En realidad, creo que hemos repasado todo. El propio cuento bastante transparente, la metáfora en cuanto a su mensaje, y hemos repasado globalmente los errores, las actitudes a comprender acerca del protagonista y las enseñanzas que nos deja. Los cuentos, los relatos, las fábulas tienen ese propósito, el invitarnos a reflexionar, a revisar actitudes, y claro, para cada persona esto puede disparar reflexiones particulares, no somos todos iguales, ¿verdad? Y en terapia, de hecho estos cuentos fueron originalmente redactados para ser trabajados en la consulta psicológica, en terapia se combinan o se complementan con otras intervenciones, con otros análisis mucho más personales, mucho más privados del sujeto que consulta. Claro que, como además tú lo mencionabas hoy al pasar, una vez que fueron redactados, resultó que incluso para personas que no están en tratamiento psicológico, resultó que este tipo de relatos, siempre dejan una moraleja. O invitan a reflexionar Yo invito a la gente que nos está escuchando a que te sigan en tu blog www.psicologiatotal.com, que se suscriban a tu newsletter, porque realmente es maravilloso recibir estos cuentos, poder analizarlos, y creo que tú también das respuesta a las personas que te siguen por newsletter cuando te hacen consultas, ¿no? Sí, por supuesto, será un gusto recibir suscriptores y consultas. Hay un correo electrónico para ello, y tanto este cuento que acabamos de compartir como otros están disponibles dentro del sitio medium.com, pero se ingresa a partir de Psicología Total, como tú mencionabas, suscribiéndose al newsletter, y entonces los oyentes interesados podrán acceder en forma totalmente libre a este tipo de cuentos. Muchísimas gracias, Alberto. Te invito en cualquier momento a seguir analizando el cuento que nos mencionabas hoy, o los que tú quieras, porque realmente son una maravilla. Un placer como siempre. Muchas gracias por tu invitación, y será un gusto continuar dialogando sobre estos temas. Muchísimas gracias. Agradecemos al doctor Alberto Chertok por analizar su cuento El genio de la radio, de su libro Déjese de pelear con el mundo. Muchísimas gracias a todos. Vivencias.